¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tener nuestra sesión síncrona eh, en un día muy especial para nuestro país. Hoy por la noche celebramos la independencia de México. Muchos de ustedes sé que ya están en la fiesta mexicana y más tarde pues a dar el grito, ¿verdad? De cualquier manera, yo voy a dejar grabada esta sesión en el aula para que si la gustan ver posteriormente pues puedan tener eh, acceso al tema que corresponde a esta semana. Voy a comenzar con el tema. Bueno, el tema del día de hoy es las instituciones financieras, perdón, las instituciones y los mercados financieros. Es indudable que las finanzas no pueden existir si no están presentes los elementos fundamentales que hacen eficiente el mercado de dinero o el mercado financiero. Estos son los llamados intermediarios financieros. Estos intermediarios financieros, como aparecen aquí en la diapositiva, pues son aquellas instituciones, perdón, y mercados que hacen que los recursos de los ahorradores netos, es decir, las familias, las empresas o los gobiernos, ¿sí? Depositan en estas instituciones las cuales los trasladan a los prestatarios netos. Estos intermediarios financieros logran la eficiencia en el flujo de los recursos de los ahorradores netos a los prestatarios netos, ¿verdad? Si no existieran estos intermediarios, habría quienes aprovecharían esa oportunidad, que por cierto hay muchos que viven de eso, que es a lo que llamamos nosotros los agiotistas, ¿no? Los prestamistas. No son tan eficientes porque pues no tienen competencia que les haga cobrar menos intereses y ellos cobran intereses demasiado altos. Las instituciones financieras pues son el intermediario financiero formal dentro de una economía de mercado. El sistema financiero en México es el conjunto de instituciones, mercados e instrumentos en el que se organiza la actividad financiera para movilizar el ahorro a sus usos más eficientes. El sistema financiero hace que los recursos que permiten desarrollar la actividad económica real, producir y consumir, lleguen desde aquellos individuos a los que les sobra el dinero en un momento determinado hasta aquellos que lo necesitan y facilite compartir los riesgos. Quienes tienen dinero y no lo necesitan en el corto plazo para comprar algo o para pagar sus deudas, lo aportan al sistema financiero a cambio de un premio. Ese premio se expresa en la tasa de interés. Quienes necesitan en el corto plazo más dinero del que tienen, ya sea para invertir en un proyecto productivo, crear riqueza adicional o para cubrir una obligación de pago, están dispuestos a pagar en un determinado periodo y mediante un plan de pagos previamente pactado un costo adicional por obtener de inmediato dinero. Ese costo también es la tasa de interés. Así pues, el sistema financiero permite que los eh, agentes económicos que tienen exceso eh, recursos monetarios o dinero puedan obtener una ganancia a través de este sistema de intermediación, puesto que aquellos, por otro lado, que no lo tienen en exceso, sino que lo necesitan, pues están dispuestos a pagarles un rendimiento, lo que se conoce como un interés. Eso, pues, obviamente hace que los mercados funcionen. En resumen, la principal tarea del sistema financiero es empatar o igualar o equilibrar las necesidades y deseos de unos, es decir, los ahorradores, con las necesidades de otros, los deudores. En dicha labor, los bancos y las tasas de interés juegan un papel central. En el caso de nuestro país, tenemos nosotros
el Banco de México, que es una institución eh, pues autónoma del gobierno federal, es una institución que presta servicio a el sistema financiero y le da fortaleza al peso mexicano, ¿verdad? Le da fortaleza a las instituciones financieras. Una de las tareas del Banco de México es promover el sano desarrollo del sistema financiero para garantizar que funcione sin alteraciones sustantivas en favor del desarrollo económico, que sea accesible para los usuarios y opere en un ambiente competitivo y eficiente. Es a través de este sistema que el Banco Central, así llamado Banco de México, lleva a cabo sus labores para cumplir con su objetivo prioritario, que es cuidar que el dinero en la economía no pierda su valor, es decir, su capacidad de compra a lo largo del tiempo. Es la institución que le da fortaleza al sistema financiero, le da confianza, le da seguridad. Y cuando es autónomo de las decisiones del gobierno, pues aún más, ¿no? Gracias a la evolución democrática que se ha venido dando en nuestro país, a partir del sexenio de un presidente priista, Salinas de Gortari, y el cambio a Ernesto Zedillo, se dio el fortalecer la autonomía del Banco de México de manera institucional, es decir, a través de la Constitución se establecieron los artículos que le daban esa autonomía, la cual se ha venido fortaleciendo desde entonces hasta nuestros días, ¿verdad? En los años anteriores a ese cambio o a esa fortaleza institucional del Banco de México, pues era el banco del gobierno, ¿verdad? Era como la caja chica, emite dinero y el dinero pues será utilizado para gasto público. En la actualidad ya no es así, ¿verdad? El Banco de México toma sus propias decisiones en base a lo que es más importante, que es fortalecer el poder adquisitivo de la moneda mexicana. Las instituciones financieras en nuestro país están reguladas por comisiones. Así tenemos la Comisión Bancaria y de Valores, que es aquella que se encarga de regular las actividades de los fondos y fideicomisos públicos, de todo el sistema bancario, ¿verdad? De las instituciones de ahorro y crédito popular, de los sectores de intermediarios financieros no bancarios, entre los que están las arrendadoras, las afianzadoras, perdón, las arrendadoras y las empresas de factoraje, el sector bursátil, por eso se llama Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que también regula las bolsas de valores, las casas de bolsa, y el sector de derivados, que son productos financieros que también se compran y venden en las bolsas mexicanas. Tenemos también la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que es aquella que regula las actividades de las AFORES, ¿verdad? De las empresas que manejan los fondos para el retiro de los trabajadores. Esta es la CONSAR. Y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es la que se encarga de regular pues esas empresas aseguradoras y afianzadoras. Hay otra comisión que es la CONDUCEF, la que se encarga de vigilar pues la buena relación con los clientes o los usuarios del sistema financiero, ¿no? Si tenemos nosotros alguna situación de un problema o algo que no estemos de acuerdo con lo que un banco o una institución financiera nos esté exigiendo, bueno, pues podemos acudir a la CONDUCEF para que ésta nos brinde el apoyo. ¿Qué son los bancos comerciales? Que es una de las instituciones más importantes del sistema financiero. Bueno, los bancos comerciales se encuentran entre las instituciones financieras más importantes de la economía, porque ofrecen a los ahorradores un lugar seguro para invertir su dinero y otorgan tanto a los individuos como a las compañías préstamos para financiar inversiones, como la compra de una casa nueva o la expansión de un negocio. Estos bancos o instituciones financieras, bancos comerciales, son los que hasta cierto punto le dan fortaleza a la economía, ¿verdad? Si un banco, un sistema bancario es débil, pues la economía también de ese país lo es. En cambio, cuando los bancos comerciales se fortalecen
y logran posicionarse en, pues si no en todos los sectores de la economía, en la gran mayoría de los sectores más importantes, pues la economía se fortalece y puede alcanzar niveles de producción más altos. Por otro lado, los bancos de inversión, ¿sí?, son instituciones que ayudan a las compañías a recaudar capital. Eso no lo hace el banco comercial, eso lo hace la banca de inversión. Asesoran a las empresas en operaciones mayores como fusiones o reestructuraciones financieras y participan en actividades de negociación y creación de mercado. Cuando vengamos hablando en las siguientes sesiones de la participación de la banca de inversión en el mercado de valores, pues vamos a saber a partir de ahora a qué se hace referencia, ¿sí? A una serie de instituciones que brindan, perdón, servicios a otro tipo de usuarios. El sistema bancario paralelo. Bueno, pues este identifica a un grupo de instituciones que se dedican a las actividades de préstamo de manera muy similar a los bancos tradicionales. Sin embargo, estas instituciones no aceptan depósitos y por lo tanto no están sujetas a las mismas regulaciones que los bancos tradicionales. En Estados Unidos, en 2010, se aprobó la ley Dodd-Frank de reformas a Wall Street y protección al consumidor en respuesta a la crisis y la recesión financiera del periodo del 2008 al 2009. Se espera que esta legislación tenga un efecto notable en la regulación de las instituciones bancarias tradicionales y paralelas, pero aún es demasiado pronto para decir exactamente cuáles serán los efectos de esta nueva ley. En la fase inicial de aprobación de dicha ley, muchos analistas sugirieron que esta no ejercía la suficiente supervisión del sistema bancario paralelo para prevenir un desmoronamiento financiero similar al que motivó su promulgación. En cuanto a la crisis financiera del 2008 y 2009, bueno, pues tienen un video para que lo vean y pues se documenten más acerca de la importancia de las instituciones financieras en la economía actual, ¿verdad? En un dado caso pueden provocar, por sus malos manejos, graves crisis económicas. Una que conocimos, al menos históricamente, fue pues la Gran Depresión de 1929, 1930, en todo el mundo, ¿verdad? Específicamente la tenemos bien identificada en Estados Unidos y las ilustraciones que tenemos son de Nueva York o la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero esa fue una depresión que tuvo impacto a nivel mundial, ¿verdad? Una que se pudo haber también dado fue la del 2009. Sin embargo, pues gracias a las reformas del gobierno de los Estados Unidos, se pudo hacer frente antes de que se colapsara el sistema financiero. Entonces, los mercados financieros y las instituciones financieras son aquellos que le dan un curso eficiente al manejo de los recursos monetarios, que son básicamente el que tiene el dinero y no lo ocupa en ese momento y aquel que lo requiere pero no lo tiene. ¿Sí? Son aquellos que trasladan esos recursos de un lado a otro. Vamos a hablar de los mercados financieros. Estos son foros en los que proveedores y solicitantes de fondos realizan transacciones de manera directa, mientras que los préstamos de las instituciones se realizan sin el conocimiento de los proveedores de fondos, es decir, de los ahorradores. Los proveedores de mercados financieros saben a quiénes se prestan sus fondos o dónde se invierten. Esa gran diferencia existe, ¿no? En un banco, quien lleva su dinero a una cuenta de ahorro, pues nunca se va a dar cuenta ni va a saber a quién le van a prestar ese dinero que él llevó. De eso se ocupa el banco y eso no reporta a los ahorradores. Sin embargo, en el mercado financiero, ahí sí, estas instituciones reportan, ¿sí?, a quién van dirigidos los fondos que acudieron los que quieren participar en el mercado financiero invirtiendo su dinero.
Los mercados financieros claves son el mercado de dinero y el mercado de capitales. El primero, donde se llevan a cabo las transacciones en instrumentos de deuda a corto plazo o valores negociables. Eso es muy importante, el corto plazo, es decir, menor a un año. Ese es el mercado de dinero. Y en el mercado de capitales es donde se llevan a cabo las transacciones de valores con vencimientos mayores a un año, es decir, a largo plazo. ¿Y cuáles son esos? Pues son las acciones de las empresas. El mercado de capitales es el mercado accionario y algunos bonos corporativos y bonos gubernamentales. Para recaudar dinero, las empresas recurren a la colocación privada o a la oferta pública. La colocación privada implica la venta directa de la emisión de un nuevo valor a un inversionista o grupo de inversionistas, como una empresa de seguros o un fondo de pensiones. Es decir, la empresa acude al mercado financiero a través de una colocación privada a ciertos inversionistas o grupos de inversionistas. O bien acude a través de una oferta pública, que es la venta de bonos o acciones al público en general, sin saber específicamente quién le va a adquirir esos productos financieros. Cuando una compañía o entidad gubernamental vende bonos o acciones directamente a los inversionistas y recibe efectivo a cambio, se dice que ha vendido valores en el mercado primario. Una vez que los valores comienzan a negociarse entre inversionistas, se vuelven parte del mercado secundario. ¿Sí? El mercado primario es donde se da la venta de los valores emitidos por primera vez. Y una vez que ya se compraron y que a la vez se vendieron en ese mercado, pueden venderse en una segunda instancia. Es ahí donde se reactiva el mercado secundario, que es el que le da fortaleza a los mercados financieros. Después de la transacción en el mercado primario, cualquier negociación de los valores no implica directamente al emisor, y este último no recibe dinero adicional por tales transacciones posteriores. ¿Por qué? Pues porque él ya vendió las acciones a un inversionista, ¿sí? Y ese inversionista puede venderlas a su vez a un tercer inversionista, pero pues este ya no le reporta dinero a la empresa emisora, porque ya le pagó por ellas en el mercado primario. El dinero fluye de los inversionistas que compran acciones a los inversionistas que las venden, y las compañías cuyas acciones se negocian no se ven afectadas en gran medida por las transacciones. El mercado primario es aquel en el que se venden valores nuevos. El mercado secundario se considera como un mercado de valores que ya están en circulación previa. Los individuos, las empresas y los gobiernos que proveen y solicitan fondos pueden ser nacionales o extranjeros. El mercado de dinero es aquel que se compran y venden instrumentos de corto plazo, ¿verdad? Existe porque algunos individuos, empresas, gobiernos e instituciones financieras tienen fondos inactivos durante un tiempo que desean invertir en un activo relativamente seguro para obtener intereses. Al mismo tiempo, otros individuos, empresas, gobiernos e instituciones financieras requieren financiamiento estacional o temporal en el corto plazo. El mercado de dinero reúne a estos proveedores y solicitantes de fondos a corto plazo. Se negocian bonos del gobierno como los CETES y papel comercial, que es un pagaré negociable que no tiene una garantía específica. Es emitido por sociedades anónimas con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuyas acciones se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. El mercado de dinero, pues, es uno donde tanto los ofrecedores oferentes de fondos y los demandantes de fondos coinciden en términos de los plazos de vencimiento, ¿no? Uno tiene liquidez en exceso y va a requerirla a lo mejor en un plazo de 6 meses, y un prestatario ocupa recursos, pero en un plazo de 6 meses puede liquidar. Entonces ahí coinciden tanto los ahorradores como los prestatarios. Por otro lado, el mercado de capitales es un mercado que permite a los proveedores y solicitantes de fondos a largo plazo realizar transacciones. Esto incluye las emisiones de valores de empresas llamadas acciones,
y de los gobiernos, que se llaman bonos soberanos. La columna vertebral del mercado de capitales está integrada por las diversas bolsas de valores que constituyen un foro para realizar las transacciones de bonos y valores. También existen los mercados de capitales internacionales. Los valores clave del mercado de capitales son los bonos, es decir, la deuda a largo plazo, y las acciones comunes y preferentes, que es el patrimonio o propiedad de las empresas. Es pues el mercado de capitales el más grande en un mercado, en los mercados financieros, ¿verdad? Los mercados de capitales manejan grandes cantidades de dinero, y si hablamos de mercados financieros como la Bolsa de Valores de Nueva York, o la de Chicago, o la Bolsa de Valores de Londres, o de Frankfurt, o de Tokio, pues son cantidades muy grandes las que se manejan. No así en los mercados de países menos industrializados, como en el caso de México, Argentina o Brasil, ¿verdad? Sin embargo, pues también son mercados importantes. Los bonos son instrumentos de deuda a largo plazo. Vamos a ver aquí en los cursos de finanzas cómo se compran y venden los bonos, que usan las empresas y los gobiernos para recaudar grandes sumas de dinero, por lo general de un grupo diverso de prestamistas. Los bonos corporativos pagan intereses semestrales a una tasa de interés cupón establecida. Tienen un vencimiento inicial de 10 a 30 años y un valor a la par, o nominal de 1,000 pesos, que debe reembolsarse al vencimiento. Todo eso lo vamos a ir explicando a detalle a lo largo del curso. Por lo pronto, es importante saber ya que existen instrumentos de deuda o productos financieros que se compran y venden en los diferentes mercados. Por otro lado, las acciones comunes son unidades de propiedad o patrimonio de una corporación. Acuérdense lo que son las acciones comunes, ¿verdad? Los accionistas comunes ganan un rendimiento al recibir dividendos, distribuciones periódicas de efectivo. Vamos a ver aquí cómo se pagan esos dividendos, o cuando se registran aumentos en el precio de las acciones que poseen. Las acciones preferentes, por otro lado, son una forma especial de participación que tiene características tanto de un bono como de una acción común. A los accionistas preferentes se les promete un dividendo periódico fijo, cuyo pago debe de realizarse antes de pagar cualquier dividendo a los accionistas comunes. En otras palabras, estas acciones tienen preferencia sobre las acciones comunes. ¿Quiénes se encargan de manejar tanto los bonos como las acciones, o cómo lo hacen, verdad, entre los inversionistas? Bueno, pues existe lo que se conoce como el mercado de corretaje y el mercado de consignación. La inmensa mayoría de las negociaciones realizadas por inversionistas individuales tienen lugar en el mercado secundario, es decir, en la compra y venta posterior a la primera emisión de un instrumento o de una acción. Este se divide esencialmente en dos segmentos: el mercado de corretaje y el mercado de consignación. El mercado de corretaje, bueno, pues las dos partes, porque es uno que vende y uno que compra, las dos partes de la operación, el comprador y el vendedor, se reúnen y la transacción tiene lugar en ese punto. La parte A vende sus valores directamente a la parte B, de alguna manera con la ayuda de un corredor, porque tanto el vendedor y el comprador pues no se conocen. Sin embargo, el corredor acerca a uno y a otro, ¿sí? Este eh, ayuda a que se haga la transacción. Los valores cambian efectivamente de manos en el piso de remates. El mercado de corretaje consiste en bolsas de valores nacionales y regionales, que son organizaciones que proporcionan un piso de remate, aunque en la actualidad ya no hay un piso tal, ya todo se hace a través de medios electrónicos, pero sigue existiendo el mercado de corretaje, sigue existiendo ahí el corredor que ofrece las acciones de su cliente a el comprador en un momento determinado. Por otro lado, el mercado de consignación. Bueno, pues el comprador y el vendedor nunca se reúnen de manera directa. En vez de ello, los creadores de mercado ejecutan las órdenes de compra y venta, y los creadores del mercado son
consignatarios de valores que generan mercado, ofreciendo comprar o vender ciertos valores a precios establecidos. ¿Sí? Nos queda muy claro cuando nosotros queremos vender algo y alguien nos dice, si me lo dejas a consignación, bueno, pues no está invirtiendo quien nos lo está tratando de vender a un tercero, ¿no? Yo se lo dejo ahí y él, si lo vende, le voy a pagar una comisión. Y si no lo vende, pues ahí se va a quedar. O voy y se lo retiro sin ningún compromiso para él. En esencia, se hacen dos negociaciones en el mercado de consignación financiero. La parte A vende sus valores en Dell, por ejemplo, a un consignatario y la parte B compra sus valores en Dell a otro consignatario o quizá al mismo. De ese modo, siempre hay un consignatario creador del mercado en un lado de la operación en el mercado de consignación. Dicho mercado está formado por el mercado Nasdaq, que es uno de los más importantes en el mundo. Es una plataforma electrónica de negociación usada para realizar transacciones de valores. Y el mercado extrabursátil, también conocido como OTC por las siglas de Over the Counter, donde se negocian valores de menor monto que no se cotizan en las bolsas organizadas. Son pues mercados auxiliares, ¿sí? de los mercados de valores. Ya para terminar, pues sabemos que existen mercados internacionales de capitales. Vamos a mencionar aquí algunos. El mercado de eurobonos, que es el mercado en que las corporaciones y los gobiernos emiten generalmente bonos denominados en dólares y los venden a inversionistas ubicados fuera de Estados Unidos. Esos valores se conocen como eurobonos, simplemente porque están emitidos en dólares y se venden fuera de los Estados Unidos. El mercado de bonos extranjeros. Bueno, un bono emitido por una corporación o un gobierno extranjero que está denominado en la moneda del país del inversionista y que se vende en el mercado nacional de este, ¿verdad? Son mercados de bonos extranjeros. El mercado internacional de acciones, pues permite a las corporaciones vender bloques de acciones a inversionistas de diferentes países al mismo tiempo. ¿Sí? Claro, los mercados internacionales de acciones pues, se ubican en aquellos centros financieros, como ya lo cité hace un momento, Nueva York, Chicago, Londres, Frankfurt, Sydney, Tokio, Singapur, Hong Kong, ¿verdad? Que son las bolsas de valores más importantes. ¿Qué es el mercado eficiente? ¿Por qué hablamos de una eficiencia del mercado? Bueno, el mercado eficiente, sí, es eficiente porque coloca fondos en las opciones más productivas, como resultado de la competencia entre inversionistas, que incrementan al máximo la riqueza, y la cual determina y anuncia los precios considerados como los más cercanos a su valor verdadero. Esta última explicación o el último concepto del mercado eficiente viene a razón de que los mercados financieros, mientras más especializados son, resultan ser más eficientes, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque alcanzan el máximo rendimiento para el ahorrador, perdón, y van canalizados a aquellos proyectos de inversión o aquellos inversionistas, ¿sí? Que más rendimiento van a proporcionar o que tienen un menor riesgo implícito en esa inversión. El mercado eficiente, pues, canaliza los recursos de manera tal que llegan a los prestamistas más competitivos, ¿verdad? Y eso facilita, pues, el crecimiento de la economía y, por lo tanto, el del sistema financiero. Es muy importante que para esta ocasión vean el video de la crisis financiera. Pues ¿para qué? Para comprender mejor el origen y las consecuencias de una crisis financiera. Debemos referirnos a la que se presentó primero en Islandia, que ahí lo van a ver en el video, cómo en Islandia se presenta un fenómeno que se repite en Estados Unidos. No lo copian, sino que es como decir, se dio en Islandia a menor escala, pero luego se presenta en Estados Unidos y ahí sí, el golpe en la economía pues es mucho más fuerte. Y luego, si eso no se hubiera controlado, pues hubiera sido un impacto mundial, ¿verdad? El cual hubiera traído como consecuencias una depresión
los analistas hablan, incluso en el video, una depresión igual o más catastrófica que las que se dio en los años 30. Bien, bueno, pues por mi parte es todo. El día de hoy sé que es un día de fiesta nacional y algunos de ustedes ya pues están en la fiesta desde el mediodía o algunos empezaron un poco más tarde, pero pues yo cumplo con mi responsabilidad de tener la sesión, la he grabado y la subiré en su momento a la plataforma. Que pasen muy buenas noches, que descansen. Muchísimas gracias.